Volver a grabar. Ahí. Esta grabación va a quedar disponible en la plataforma, yo creo que a partir de mañana, lo más probable. ¿Ya? ¿Está grabando? Sí, está con el micrófono. Ya, estamos bien. Ábrete Sésamo. Segundo semestre. Ahí estamos. Esa manera de... Sí, yo prefiero partir con equino. Sí. Acuérdense que independiente si es equino o bovino o la especie que sea, el canal alimenticio es el mismo. Cavidad oral, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ano, ¿cierto? Canal anal. Tubo digestivo. Independiente de eso. Ahora yo les voy a dar algunas directrices respecto del sistema digestivo del equino y algunos componentes asociados respecto a la cavidad abdominal, algunos pliegues. Pero si ustedes consideran necesario interrumpir, paramos, ningún problema. ¿Ya? Vamos a partir esta primera tanda, son 1/4 para las 2, hasta las 2:30, para que no sea tan pesado. Aquí tenemos algunos puntos de referencia. Recuerden, acá está mi equino. ¿Ya? Ahí, fíjense bien donde dice arco costal. Este sería el arco costal. O sea, a esa altura está la última costilla, toda la última, el borde más caudal, digamos, del tórax. Acuérdense que el caballo tiene 18 pares de costillas, es un tórax muy largo. El abdomen, como cavidad abdominal, la parte más craneal del abdomen, recuerden que se denomina epigastrio, ¿cierto? Y nosotros entendemos como epigastrio a toda esta región. Entonces hay un epigastrio dorsal, un epigastrio intermedio y un epigastrio ventral, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Y la región del epigastrio que está por debajo de estas costillas ya se llama hipocondrio. Hipocondrio izquierdo a la izquierda y hipocondrio derecho al lado derecho. Después hablamos del mesogastrio y del hipogastrio. Entonces la cavidad abdominal tiene 3 grandes regiones: epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Eso es para que lo recuerden. Particularmente en relación al mesogastrio y a la pared lateral del mesogastrio, esta pared se llama flanco. ¿Se acuerdan? Flanco. Y colocan aquí algunos puntos de referencia como para delimitar el flanco abdominal en este caso. La tuberosidad coxal, el arco costal, etc. Solo como punto de referencia. Aquí está la nomenclatura. Entonces, si miramos por ventral, un caballo, o un perro, o un ternero, siempre la región más craneal del abdomen, dijimos, se llama epigastrio. Epigastrio. Y el epigastrio está conformada por una región sifoidea, todo esto, muy cerca del cartílago sifoides, un hipocondrio al lado derecho y un hipocondrio al lado izquierdo. Estas son las zonas que conforman el epigastrio. El mesogastrio, está conformado por una región abdominal que está cerca de la cicatriz umbilical, ¿ya? La zona umbilical, mesogastrio umbilical, y por el flanco, o mesogastrio lateral, que sería esta zona de acá, por los lados. Acá esto sería, toda esta región sería el flanco derecho y acá está el flanco izquierdo, ¿no? O el mesogastrio lateral derecho o mesogastrio lateral izquierdo. Y finalmente el hipogastrio, que está dividido, ¿cierto?, en una región púbica y en la región inguinal. ¿Eso lo entienden? ¿Todos lo entienden? ¿O alguien no entiende?
Profe, ¿cuál fue el último que dijo? El hipogastrio. El hipogastrio. Aquí lo voy a escribir, mira. Hipo, ese prefijo siempre significa que es algo que está más abajo. ¿Eh? Hipogastrio. El hipogastrio está conformado por la región púbica o prepúbica más una región inguinal. Estas dos regiones conforman la cavidad abdominal, la porción de la cavidad abdominal que nosotros llamamos hipogastrio. Hipogastrio. Por ejemplo, en el hipogastrio dorsal aparece el recto, del origen del recto, o al menos. La parte terminal del colon descendente, también. Esto respecto a los límites anatómicos. Aquí tenemos la línea roja. La línea roja representa a la línea diafragmática, al diafragma, cuando está en descanso, formando una estructura convexa o cóncava, depende de cómo se mire, pero si la miro desde el tórax es convexa. El domo, ¿ya? Así se llama esto en anatomía, en radiología. Toda esta superficie es el domo, ¿ya? Es la porción más craneal del diafragma. Y en esa posición, como vemos el diafragma, aquí está en reposo. Cuando el tórax se expande y el diafragma se contrae, el diafragma se mueve hacia atrás, hasta ahí, para aumentar el volumen del tórax en inspiración. Después, cuando vuelve a reposo, retoma esta figura que estamos viendo ahí con la línea roja. Esa es la posición de expiración, en el fondo, o de exhalación. El domo diafragmático, entonces, representa este borde o esta silueta respecto al diafragma acicranial. Domo. Y por otro lado, la línea costodiafragmática, que representa el punto de inserción del diafragma. Línea costodiafragmática. Siempre la última costilla, ¿ya? Aproximadamente hasta la séptima, octava, depende. Depende del largo del tórax. ¿Ven? Aquí está el diafragma y toda la cavidad abdominal. Entonces lo que dijimos hace ratito es que esta porción del abdomen se llama epigastrio. Más atrás encontramos el mesogastrio y mucho más atrás el hipogastrio. Entonces, como raro, hay una parte de la cavidad abdominal que queda protegida por las costillas, en este caso asternales, en el equino. Asternales. ¿Qué parte? El hipocondrio izquierdo y el hipocondrio derecho. Es bien variable. Profe, ¿Sí? entonces va primero el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Claro, Ya. en ese orden. ¿Ya? Y el hipocondrio es parte del epigastrio derecho, si es hipocondrio derecho. Hipocondrio izquierdo, si es el epigastrio izquierdo. Pero aquí vamos a achurar, por ejemplo, si yo marco toda esta zona, ahí, eso sería hipocondrio, perdón, hipocondrio izquierdo para el paciente. ¿Ven? Eso que está marcado de negro sería el hipocondrio izquierdo. Acá tengo el hipocondrio derecho. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho principalmente encuentro el hígado, tanto en equino como en bovino. Hipocondrio dorsal, medio y ventral. ¿Ya? Significa que a este lado no se ve el hígado, este es el hipocondrio izquierdo. Después vamos a revisar esto. No sé por qué quedó un poco desordenado esto. Ya. Por ejemplo, el ciego se ubica en el hipocondrio, perdón,
mesogastrio y también hipocondrio derecho, al otro lado. Ese es un ejemplo, digamos, respecto a las estructuras que encontramos en esta especie. El ciego del equino es bien característico porque tiene una base muy amplia. El vértice o el ápex queda mirando hacia el esternón. Ocupa casi un tercio del volumen del abdomen al lado derecho del mesogastrio. Y el vértice queda al interior del epigastrio, ya en contacto con el epigastrio, digamos. Estas especies de saculaciones que se forman como pequeños sacos típicos del ciego y también del colon en general, de ahí vamos a ver por partes, se llaman austras, con H, así como está escrito ahí. ¿Ven? Austras. Están dispuestos a través de la base, el cuerpo y del vértice. El ciego tiene una base, un cuerpo y un vértice. Y lo primero que llama la atención son estas austras, o pequeños sacos respecto del ciego. Ahí está, mira. Toda esta estructura que está con el número 4, ¿se fijan? Por el lado derecho. Ahí está la base, donde está la mano. Este sería el cuerpo. Y el vértice queda emitido en dirección hacia el esternón. Se dirige incluso hacia el plano mediano. Pasa del lado derecho al plano mediano. Es muy interesante el ciego respecto a su posición. Y ahí se ven las austras, las saculaciones del ciego. Por el lado, fíjate que en el hipocondrio derecho aquí aparece el hígado, ocupando el hipocondrio derecho, y también el riñón derecho. Interesante, ¿eh? Y debajo del hígado, ventral al hígado y craneal al ciego, aparece una parte importante del colon, que vamos a estudiar enseguida. Les voy a dar esta característica del ciego, en el caso del equino, es muy importante. La presencia de estas austras y una tenia. Son pliegues peritoneales, así se llaman, tenias. No es que sean parásitos, sino que simplemente así se llaman estos pliegues, ¿ya? En la cara derecha y en la cara izquierda del ciego, tenias. ¿Ya? Y a partir de esta cara derecha, bueno, ahí vemos cómo desemboca, más bien cómo termina, ¿ya? En este caso, en esta vista derecha, el ilion, que es la parte final del intestino delgado, ilion. ¿Ya? En español es con E, es I, león. Así, ilion. Y el ilion, la parte más lineal, cuando el yeyuno termina, se transforma en ilion, lo hace a la cara izquierda, en la cara izquierda de la base, en este caso del ciego. Y a partir de la cara derecha de la base, ya ahí aparece el colon. Es bien interesante la disposición que tiene. Ya, esto era solamente para mostrarle algunas características en particular. Vamos a ocupar el otro documento porque el otro está más ad hoc. ¿Dónde estoy? Este. Sí, este es. Fíjense que siguiendo y conversando todavía con respecto a la cavidad abdominal, vamos a suponer que hacia acá es craneal, esto es craneal, y hacia la derecha acá es caudal. Y estamos revisando ahora por el lado izquierdo todos los eventos que hay y todas las estructuras que hay dentro del abdomen. Al igual que en el canino, el peritoneo, ¿cierto? Forma un peritoneo parietal, ¿cierto? Dorsalmente, ventralmente, cranealmente, que es el peritoneo que está adherido al diafragma, y caudalmente va formando también hacia
en dirección hacia caudal respecto a la cavidad pélvica, también encontramos peritoneo en toda esta superficie. O sea, el peritoneo está presente parietalmente. Pero acuérdense que también existe el peritoneo visceral. El peritoneo que cubre al páncreas, al intestino, al estómago, a la vejiga urinaria. Todos los órganos están envueltos en peritoneo. Y entre peritoneo parietal y peritoneo visceral de los órganos aparecen los pliegues peritoneales. Recuerden que hay 3 tipos de pliegues: los omentos, los mesos y los ligamentos, como este. Ahí. Por ejemplo, el ligamento falciforme, este, que une el hígado al diafragma. El ligamento iliocecal, después el ligamento suspensor del vaso, etc. ¿Ya? Y el aumento, entre el estómago y el hígado, aumento menor, igual que en el canino, y entre el estómago, el páncreas y el duodeno, el aumento mayor. Por lo tanto, hay una bolsa omental. Y el aumento mayor, al igual que en el canino, es doble. Tiene una hoja ventral y una hoja dorsal, digamos, o una hoja superficial y una hoja más profunda. El aumento mayor es doble. Además existe aumento menor. Y todo el espacio que está acá adentro es la bolsa omental. O sea, desde el punto de vista de la configuración del peritoneo y de la serosa, es muy parecido. O sea, el interior de la cavidad abdominal principalmente contiene órganos peritoneales, órganos que están envueltos en peritoneo. Acuérdense que el único órgano que es intraperitoneal, que queda aquí adentro del peritoneo, de la cavidad peritoneal, es el ovario, en el caso de la hembra. Todo el resto de los órganos son peritonealizados o simplemente órganos peritoneales, que poseen, ¿cierto?, un peritoneo visceral, como se señala ahí, peritoneo visceral. Entonces hay que diferenciar muy bien el peritoneo visceral del peritoneo Profe, parietal. ¿Sí? ¿Sí? el ovario era el único que estaba dentro del peritoneo. ¿Qué cosa? ¿Dónde se encontraba el ovario? En la cavidad peritoneal. Acuérdense que esta cavidad que voy a pintar aquí, ese espacio que está ahí, se llama cavidad peritoneal. Está al interior del abdomen. ¿Ya? La cavidad peritoneal no contiene nada. No hay nada al interior de la cavidad. Lo mismo que la bolsa omental. Al interior de la bolsa omental no hay nada. Pero en la hembra, al interior de la cavidad peritoneal, aparecen los ovarios. Por eso se consideran los órganos, el ovario se considera un órgano intraperitoneal. ¿Ya? Acuérdense que si les pregunto por los límites de la cavidad peritoneal, ¿cuáles son los límites que van a responder? Si esta es la cavidad peritoneal, ¿ya? ¿Cuáles son los límites? En el canino, equino, bovino, los límites son siempre los mismos. No sé si alguien escribió en el chat, no alcanzo a ver. Pero son 2 límites nomás. Por fuera, externamente, peritoneo parietal e internamente peritoneo visceral. Esos son los límites de la cavidad peritoneal en cualquier especie. ¿Ya? La cavidad peritoneal, donde esté, siempre va a tener 2 límites. Peritoneo parietal por fuera y visceral por dentro. Eso es general, digamos. Una visión muy general. El estómago, los intestinos, el páncreas, hígado, la vejiga urinaria, ninguno de estos órganos está al interior de la cavidad peritoneal. Son peritonealizados, están envueltos en peritoneo, pero no son parte de la cavidad peritoneal. No sé si me explico. ¿Entienden? El único órgano que está al interior de la cavidad peritoneal son los ovarios. Y es más, hay otros órganos que están fuera de la cavidad peritoneal. Fuera. Por ejemplo, los riñones, que vienen aquí arriba. La arteria aorta abdominal. La vena cava caudal.
todas las arterias que les enseñé y las venas que son parte del sistema de irrigación y el sistema de drenaje del abdomen. ¿Ah? El uréter izquierdo, el uréter derecho, el riñón, todas esas estructuras quedan fuera, quedan en este espacio que se llama retroperitoneo. ¿Mm? Entonces es distinto si a usted, por ejemplo, un colega le encarga una ecografía del retroperitoneo o a una ecografía intraperitoneal, es distinto. Ya, ¿me van siguiendo hasta acá o no? ¿O lo repito? ¿Cómo estamos? Repítalo. ¿Repito todo? ¿Desde qué parte? De ¿Todo? la, no, de las que están adentro, las que están fuera, y eso. Ah, ya, ya. Muy bien. Espera, déjame. Aquí no me. Claro. Voy a agrandar la imagen. Ahí sí. Espero que sea grande igual la imagen. Mira. Eh, anotaciones. Textos. Ahí. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, existen 3 tipos de órganos al interior de la cavidad abdominal. Órganos peritonealizados. Peritonealizados. O simplemente peritoneales. ¿Ya? Después, un segundo grupo serían órganos intraperitoneales. Y el tercer grupo serían órganos retroperitoneales. Eso es lo que acabo de decir. Uy, quedó más o menos nomás. ¿Ya? Ahí quedó escrito, pero no como lo escribí encima del dibujo, pero se entiende. ¿Entienden o no? Hay tres tipos de órganos. La mayoría, como se lo estoy explicando acá, son órganos peritonealizados o peritoneales, porque están envueltos en peritoneo visceral, el estómago, el útero, la vejiga, los intestinos, páncreas, hígado, etc. La mayor parte de los órganos. Hay otros órganos que quedan desnudos, digamos, y están dentro de la cavidad peritoneal, los ovarios. Esos son intraperitoneales. Y hay otros órganos que son más extremistas todavía, que están fuera de esta cavidad retroperitoneal, se ubican por arriba, que son retroperitoneales, como los riñones, la arteria aorta abdominal, la vena cava caudal, etc. ¿Ahora sí o no? Sí, ¿O quedaron más enredados? ¿No había escrito nada, Cintia, en el chat? no, nadie, ¿No? Ya, gracias, gracias. de nada. Fíjense que al interior de la cavidad peritoneal está esta bolsa omental. Y en la bolsa de los omentos, o bolsa omental, en esta bolsa, no hay nada, no hay ningún órgano. Respecto de los órganos peritonealizados, el estómago se ubica en el epigastrio. Al igual que en el canino, el estómago tiene una curvatura mayor y una curvatura menor. ¿Ya? El detalle muy especial, oh, dice que se va a cortar en 10 minutos. Bueno, la reiniciamos con la misma clave, el mismo código. ¿Qué estábamos hablando? Se me fue la onda. Las dos curvaturas. Sí, que Ah, tiene dos curvaturas. dos curvaturas, claro. Tiene en un punto, en un extremo, si ustedes se fijan, aquí, ahí nace el duodeno, por lo tanto, esta sería la región pilórica, toda esta región de aquí. Vamos a ocupar otro color mejor para que no se enreden, ¿eh? Entonces, toda esta sería la región pilórica. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nace el duodeno. ¿Ya? La válvula píloro está en este sitio, por lo tanto, este es el antropilórico, la región o la cavidad cercana al píloro, por eso se llama antropilórico.
En cambio, en la región donde desemboca el esófago, acá viene el esófago, ¿ya? En este punto aquí se forma una válvula, el cardias, la entrada al estómago, una válvula bastante gruesa, digamos, bien conformada. Este cardias en el equino, y solamente en el equino, es bastante musculoso, ¿ya? Tiene harta fibra, es un componente importante, es estrecho. Por eso pusimos ahí a cardias arriba, el musculoso que está arriba, es un órgano musculoso. Para acordarme, resulta que el cardias, en este caso en el equino, y solamente en el equino, ¿ya? También se conoce como corbata suiza, una corbata suiza, un nombre técnico, pero este es estrecho. Entonces es poco probable que el alimento se devuelva del estómago hacia el esófago. Generalmente los alimentos siguen un curso unidireccional, pasan del esófago al estómago. Y es más, cuando el duodeno nace, el duodeno sale hacia la derecha, hacia el lado derecho del estómago. Entonces, es más difícil todavía que el alimento se devuelva. Entonces, en el equino es imposible que un caballo vomite, a no ser que se destruya el cardias o existe una deformación importante en el estómago, producto de alguna torsión o algún fenómeno extraño, digamos, una parálisis. Podrían, hay condiciones que podrían permitir, pero son condiciones muy extremas. ¿Ya? También se forma en el borde, en la curvatura menor aquí, ahí también se forma una pequeña incisura angular y el cardias respecto al píloro están muy cerca. Las dos válvulas están muy cerca. ¿Ya? Está muy incurvado este estómago. Esta vista que estamos viendo es una vista dorsal, por si acaso. Estamos mirando el estómago desde arriba. Por delante, principalmente encontramos el diafragma, cranealmente. Posee un saco ciego ventricular, una zona ventricular, o sea, una zona sin glándulas. Ah, perdón, por si acaso, si se corta la clase, descansamos 10 minutos y seguimos en el archivo siguiente, con el mismo, con el mismo ID. ¿Ya? Entonces, tiene una porción ventricular, el estómago del equino, muy interesante. Ventricular significa que es como es un saco con una mucosa aglandular, no posee glándulas, esta región de aquí. Un ventrículo. Sirve para almacenar gases, ¿ya? Eh, fomentar la fermentación. Tiene varias funciones, pero es aglandular, ese saco ciego que hay ahí, todo este saco. Las glándulas comienzan, hay una línea aquí, una línea, un borde, la mucosa se pliega y de ahí hacia acá, ahí sí todo esto es glandular. Toda la mucosa del estómago es glandular. El fondo del estómago, el antro pilórico, hay distintas glándulas. Principalmente producen ácido clorhídrico, pepsinógeno, ¿cierto? Una serie de compuestos bioquímicos que facilitan la digestión química. El ácido clorhídrico es fundamental, digamos, para la digestión de proteínas, sobre todo en el estómago. Y este pliegue que hace la mucosa ahí, que delimita la zona glandular de la zona aglandular, se llama borde o margen plegado. Así se escribe. No me deja escribir. Sí me deja. Margen plegado. Así. En latín es margo plicatus, pero da lo mismo. En español, margen plegado o el borde plegado. Mira, fíjate la imagen que viene a continuación. Oh, no está. Se las veo.
Pucha, se las debo. Qué torpe. Que yo quería mostrarle efectivamente cómo era el estómago por dentro, pero ahí lo vamos a ver, no se Profe, preocupe. pero a lo mejor está en el otro de Equino, En el en otro el archivo 1. debe estar, tienes toda la razón. Sí. Después del estómago, fíjense que a partir de ahí nace, como les dije, a partir de este punto nace el duodeno. Igual que en el canino, duodeno descendente primero y después duodeno ascendente. Duodeno descendente pasa por el lado derecho, flexura duodenal caudalmente y forma el duodeno ascendente. Duodeno. Ocupa principalmente el mesogastrio dorsal. Aquí está mejor. Aquí lo vamos a marcar. Entonces, a partir del estómago. Y esto mirando desde del lado derecho. Entonces, primero el duodeno forma una flexura duodenal craneal, flexura duodenal caudal, o flexura pélvica del duodeno, y finalmente la flexura duodeno-yeyunal. O sea, igual que en el canino. Existe un duodeno descendente por el lado derecho, mesogastrio dorsal derecho, y el duodeno ascendente, que va por el lado izquierdo, por la izquierda del colon, y termina formando la flexura duodeno-yeyunal, donde se inicia el yeyuno. El yeyuno, al igual que en el canino, tiene varios metros. ¿Ya? Aquí se produce, acuérdense que la absorción de nutrientes, por eso es que siempre está vacío. De hecho, yeyuno significa vacío, es un término de origen griego. Y el peritoneo visceral del yeyuno está conectado, ¿cierto?, con la región sublumbar hacia arriba, formando el meso-yeyuno. Meso-yeyuno. Que al unirse con el meso-ilion, que sería este, meso-ilion, forman el mesenterio en el fondo. O sea, en estricto rigor, el meso-ilion más el meso-yeyuno forman el mesenterio. Ahora, en términos muy simples, uno siempre habla de mesenterio, para complicarlos. Todo esto es mesenterio. El mesenterio. O sea, el meso, por lo tanto, si es el meso, contiene una arteria mesentérica craneal, una arteria mesentérica y una vena mesentérica. Y aquí faltan en el esquema, lamentablemente. Pero generalmente la arteria mesentérica pasa por aquí. Y de aquí origina una serie de arterias para irrigar el colon, el duodeno, ¿ya?, y el yeyuno. O sea, toda la irrigación comienza a partir de la arteria mesentérica craneal. La arteria se va ramificando a través del mesenterio y va irrigando al menos el 90% del intestino. Porque la arteria mesentérica caudal se encuentra por aquí y es muy pequeña. Sirve para irrigar el recto y el colon descendente, nada más. La arteria mesentérica caudal. Cuando el yeyuno se hace lineal, se llama ilion, igual que en el perro, ilion. ¿Ya? De hecho, está unido al ciego, pues también por un ligamento iliocecal. Y hasta ahí llega el intestino delgado.